Listo, doctor, inicio. Muy buenos días a todos los asistentes. Una vez culminado el receso decretado por el despacho, esta agencia judicial profiere la sentencia dentro del proceso ordinario laboral 2021-593, presentado por la señora María Fernanda Urrea Ballesteros en contra de Diana Carolina Moreno Ruiz, de la siguiente manera. Antecedentes, teniendo en cuenta cuáles fueron los hechos de la demanda en las cuales se solicita que se condene al pago de indemnización, como el pago del despido sin justa causa, el pago de la sanción moratoria, el pago de la no consignación de la cesantía, el pago de la seguridad social, el pago de las dotaciones, el pago de las dotaciones y las diferentes acreencias laborales pretendidas, en las cuales señalan que prestó su servicio a órdenes de la empresa demandada, que le quedaron adeudando varios emolumentos, los cuales está reclamando la trabajadora demandante. A su turno, al contestar la demanda, se acepta la existencia de la relación laboral, de los extremos laborales, del salario, del cargo, de las funciones, y se opone a la prosperidad de cada una de las pretensiones solicitadas por la parte demandante. Consideraciones, competencias. Es competente este despacho para conocer del asunto en única instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso primero del Código Procesal del Trabajo. Presupuestos procesales. Los presupuestos procesales han de verificarse previamente y esto se encuentra satisfecho en el SULITE, pues se cumple con las exigencias de ley en cuanto a jurisdicción y competencia del juzgado para conocer del asunto debativo. Tanto la actora como la parte demandada tienen capacidad para ser partes por el hecho de ser cada una personas naturales que pueden disponer de su derecho y asimismo gozan de capacidad procesal. Problema jurídico. El presente asunto se centrará la atención del despacho en determinar como problema jurídico es si la trabajadora, perdón, si la trabajadora demandante tiene derecho a la indemnización pretendida por despido sin justa causa, si hay lugar a ordenar el pago del trabajo suplementario, si hay lugar a ordenar el pago de las dotación y calzado, si hay lugar a ordenar el pago de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y si hay lugar al pago de la sanción por no consignación de las cesantías, y si se le adeuda dinero por algún concepto de salarios o prestaciones sociales. Descendiendo al sublite, tenemos que, para efecto de la valoración del material probatorio, se efectuó en su conjunto a fin de establecer si con las pruebas aportadas se podría acceder a las pretensiones de la demanda o si por el contrario no existe prueba suficientemente para ello. Indemnización, despido sin justa causa. En atención a que la existencia del contrato de trabajo no está en discusión en el presente proceso, ya que es un hecho aceptado por la parte demandante. No se declarará el derecho por cuanto ya está previamente aceptado. Y entonces resolvemos la solicitud de indemnización por despido sin justa causa. Sobre el tema de la carga de la prueba, en los eventos es importante indicar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, plasmada en la providencia del 6 de abril del 2016, radicado 41.280, entre otras, ha dicho que la prueba del despido le incumbe al trabajador por tratarse de un hecho constitutivo de la responsabilidad del empleador y le corresponde a este último justificarlo, o de lo contrario le corresponderá a él responder por el hecho que dio al traste con la estabilidad laboral. Tenemos que en el presente asunto el trabajador demandante está acreditando el hecho del despido. Se acredita el hecho del despido con la carta de terminación de la relación laboral adjuntada por la parte demandada en su escrito de reforma de la demanda, que señala 7 hechos específicos sobre las cuales se dio por terminada la relación laboral.
El primero, cuadre de caja correspondiente al 2 de octubre del 2020 por valor de 37.192, valor que a la fecha sigue faltando y no ha sido identificado las diferencias. El hecho segundo, la misma situación de fecha ocurrida el 14 de octubre por valor de 14,000 pesos. El hecho tercero, en fecha del 15 de octubre del 2020 por valor de 111,000. El hecho cuarto, cuadre de caja correspondiente al 19 de octubre del 2020 por valor de 23,000. El hecho quinto, cuadre de caja correspondiente al 19 de noviembre del 2020 por valor de 50,000. El hecho 16, cuadre de caja correspondiente al 27 de noviembre del 2020 por valor de 30,500. El hecho séptimo, se tiene que al no realizarlo el descargue de la factura que son pagadas por los clientes evidencia un reporte inexacto del pago de la cartera, lo que generó que se cobrara a los mismos clientes quienes informaron que ya habían pagado de manera previa. Se adjunta relación de recibo de caja 12 en donde se evidencia los pagos realizados y que fueron cobrados a los clientes con posterioridad. Estos fueron los hechos que se le endilga a la trabajadora demandante para efectos de dar por terminado su relación laboral. Tal como lo dije anteriormente, probado el hecho del despido, se le traslada la carga de la prueba al demandado para efecto de demostrar que los hechos que se le están señalando sí existieron y por el cual tenemos que se escuchó la declaración de la trabajadora demandante en la cual señala al hacerle las preguntas sobre estos hechos, se le preguntó por parte del despacho qué funciones realizaba, decía que recibía dinero en efectivo de los clientes. Cada día usted tenía que cuadrar caja, sí, diariamente se le enviaba al que era mi jefe. ¿Usted llegó a presentar algún descuadre con el dinero? Señala que no. Se le pregunta, el día 22 de enero del 2021, ¿usted tenía conocimiento que le llegó un memorando por incumplimiento de sus funciones? Sí. Mencionaban unos documentos, yo estaba ausente, era sobre unas cuentas. Usted contestó ese memorando por mensaje de WhatsApp. Previo a su desvinculación de la empresa, ¿usted rindió algún tipo de descargo, efectuó su derecho de defensa? No. Sí se me notificó, pero son hechos que ya yo había informado. A diario se enviaban los documentos que se tenían que relacionar. Los cuadros de caja se enviaban a diario. Eran documentos de los cuales ella ya tenía conocimiento y los cuales sacó a relación cuando yo envié el derecho de petición. Ella nunca me había solicitado información ni me había pedido explicaciones, pero igual todos los días se las enviaba. Al preguntarle, usted revisó si ese dinero había un faltante o tenía un descuadre cuando usted prestó los servicios de las cajas, señala, todo se le enviaba a diario, eran los reportes que ella tenía conocimiento y cuando quedaba algo pendiente o sobrante, yo lo tenía pendiente de su cronograma. Ellos no manejan un sistema de facturación completo, no a todos los clientes les generaban factura, lo que se iba vendiendo se iba anotando, lo que se iba comprando se anotaba y durante la hora del almuerzo ese reporte quedaba sin nadie a cargo. Por su parte, también se escuchó la declaración de la representante legal, que al preguntársele sobre los hechos de la carta del despido, señala, primero, se le preguntó, diariamente eran 2 personas que se encargaban de realizar la facturación. Contesta, en realidad la responsable de la caja es María Fernanda. Pregunta, al momento de hacer el arqueo para los días específicos señalados en la carta de descarga, ¿usted también vinculó a la otra compañera? No. No, cuando la otra persona entregaba a María Fernanda, no hay ningún margen de error. ¿Qué hace María Fernanda? Todos los días me hace esa caja. De las 120 cajas que hizo, 20 cajas tenían faltantes o sobrantes firmados por ella, no solo con las cajas, sino también con la cartera del almacén. Para los descargos, ella llegó a justificar los descuadres, contestó, ella no volvió desde enero, ella no volvió. La demandante en su declaración señala que la citó 2 veces y no se acercó para los descargos, nunca le contestó para rendirlo, que los controles de caja se hacían todos los días. Al preguntarle cómo se detectaban los descuadres de las cajas, señala, las ventas menos los vales tenían que dar en el efectivo. Si el efectivo no está, tiene que haber un descuadre. Eso se anota a diario. La factura electrónica se hace un arqueo
menos la tarjeta y menos los vales, y se sabe cuánto debe haber en efectivo. ¿Por qué se esperó hasta el despido para notificar esos balances si el control de la caja se hacía a diario? Contesta, yo siempre le decía, no por memorándum, pero le decía más pendiente porque no puede haber faltantes en la caja. Asimismo, en su declaración señala, al preguntarle el apoderado de la parte demandante sobre los anexos de la citación en la carta de descargo, señala que esos anexos se envió en el mensaje de notificación de los descargos efectuados por la parte demandada. Entonces, teniendo en cuenta dichas declaraciones, tenemos que en el plenario la trabajadora demandante manifiesta que sí conocía la citación de los descargos, pero que no los contestó, es decir, no ejerció su derecho de defensa, que también se encuentran los pantallazos de WhatsApp que acreditan la comunicación de la citada comunicación. Ahora bien, en la declaración de la demandante, esta no confiesa ningún hecho de la carta del despido, más bien señala que hacía los reportes a diario y que no tuvo descuadre que se alegan en dicha documental. La carta de despido señala 6 hechos que de manera específica el empleador estaba en la obligación de probar, que en la declaración de la demandada señala que en la citación a descargo se le anexaron todas las pruebas que se tenía en contra de la trabajadora, pero en el plenario no están aportadas las facturas de las cuales hace alusión. Si bien en el plenario aparece un documento denominado cuadro diario de caja de fecha 24 de diciembre del 2020, firmado por la trabajadora demandante, la misma no hace alusión a los días señalados en la carta de despido, y son dichos días los que el empleador tenía que probar, pues la simple declaración de la demandada sobre los hechos de la terminación, a menos que efectuara alguna confesión, tanto la demandada como la demandante no logran acreditar los hechos del despido. Por esta razón, al ser inferior a su carga probatoria, el despacho condenará al reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa de la siguiente manera. Por tratarse de un contrato a término indefinido, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo señala, en los contratos a término indefinido la indemnización quedará así, para trabajadores que devenden un salario inferior a 10 salarios mínimos, mínimos mensuales, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Que la trabajadora laboró menos de un año con una asignación de un salario mínimo, por razón por la cual el pago tiene derecho a una indemnización al pago de la suma de 908.526, salario mínimo del año 2021, suma que deberá ser indexada a la fecha de su pago. Por su parte, la demandante también pretende el pago de perjuicios morales por la ruptura de la relación laboral, que el mismo artículo del el artículo 64 en otro de sus apartes establece: en todo contrato de trabajo o envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de prejuicio a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Que este artículo comprende una indemnización mínima tarifada. No obstante, eso no impide que el trabajador que se crea que su lesión es superior a la indemnización pueda solicitar el pago de dichos perjuicios morales, y estos se consideran si están debidamente probados, que en sentencia SL 2199 del 2019 señala la Corte Suprema en su sala de casación laboral. En la indemnización por despido sin justa causa, el trabajador puede demostrar el daño moral acreditando el menoscabo de aspectos emocionales, íntimos, familiares o sociales. En los hechos de la demanda, el trabajador señala: mi provijada al ser despedida se vio moralmente perjudicada, ocasionándole estrés crónico y problemas de salud. Para el despacho en el plenario no existe prueba del daño alegado, no aporta testigos que narran en qué consistió el estrés crónico ni los problemas de salud. Tampoco hay exámenes médicos que acrediten en qué consistió los exámenes, los problemas de salud ya señaladas. En los hechos no hace una narración específica o detallada de cuál es el sufrimiento o el padecimiento que a su juicio tuvo por la ruptura de la relación laboral. Además, el documento aportado no es un dictamen pericial del cual se pudiera hacer una valoración psicológica del estado de salud mental o de la trabajadora demandante. Dicho dictamen tiene unos requisitos establecidos en la ley y el mismo documento carece de esas formalidades. Por tal razón,
el juzgado negará el reconocimiento de la indemnización de perjuicios moratorios. Por otra parte, en los hechos de la demanda, el actor señala que prestaciones sociales, señala, si bien en las condenas no hace alusión al pago de prestaciones sociales, solo se limita en señalar que le quedaron adeudando y solicita la sanción moratoria. El juzgado resolverá la solicitud ya que en los hechos de la demanda hace alusión de manera general que se le quedaron adeudando dineros por salarios y prestaciones sociales sin hacer ningún tipo de especificación. Considera el despacho que se está haciendo alusión es al tiempo laborado en el año 2021. Por lo cual tenemos que, al hacer los cálculos, al juzgado de la liquidación del año 2021 entre el periodo del 1 de enero del 2021 al 19 de febrero del 2021, al juzgado con el salario mínimo más el auxilio de transporte, al juzgado le resulta una liquidación por 509.513 pesos por concepto de prestaciones sociales, discriminado de la siguiente manera: cesantía 138.150, interés de la cesantía 2.256, prima primer semestre 138.150 y vacaciones por 183 días laborados desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización 230.917. El empleador aporta para efecto de demostrar el pago de acreencias laborales a la fecha del mes de marzo, aporta la consignación efectuada y asimismo la parte demandante aporta la liquidación efectuada por prestaciones sociales. En dicha discriminación se observa que solo por prestaciones sociales se pagó la suma de 529.298 pesos, suma superior al total de las prestaciones sociales liquidadas por el despacho. Por lo tanto, no hay lugar al pago de las prestaciones, ya que las mismas fueron canceladas. Por otra parte, referente a los salarios, tampoco señala cuáles días le quedaron adeudando. La actora en su declaración manifiesta que hasta el 7 de enero le pagaron sus prestaciones, sus salarios esos días, que del 8 de ese mes hasta el 19 de febrero, fecha en la cual se dio por terminada la relación laboral, no le cancelaron ningún tipo de concepto. Señaló que la suspensión fue unilateral sin avisarle, que al revisar la liquidación final tenemos que el demandado efectuó un pago de salarios por espacio de 15 días, entre el 8 de febrero hasta la fecha de finalización de la relación laboral. Se señala que en los hechos de la demanda que el trabajador sufrió una suspensión del subcontrato de trabajo sin que mediara una justa causa. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo establece: el contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Esta fue la causal presentada por la parte demandada en su carta, en la carta enviada a la trabajadora demandante, en la cual señala: con ocasión a las órdenes de restricción de movilidad ordenadas por la alcaldía distrital, la empresa no podrá realizar la prestación de servicio para el cual fue creada y sus trabajadores no pueden desplazarse desde su domicilio hasta el lugar señalado por la empresa para el desarrollo de sus labores. Segundo, en este punto es importante señalar que las actividades comerciales del empleador no se encuentran dentro de las actividades excluidas del decreto 007 del 4 de enero del 2021, razón por la cual no se están desarrollando actividades.
Asimismo, el personal a quien se le está decretando la suspensión del contrato constituye aquel personal con quien no fue posible reasignarse labores que pudieran desarrollar actividades de manera remota. Tercero, que la empresa ya no cuenta con capacidad financiera para continuar realizando el pago de los salarios de los trabajadores sin que estos desempeñen labores y mucho menos sin tener la capacidad de generar los recursos con ocasión al aislamiento obligatorio. Sobre el tema de la fuerza mayor y el caso fortuito, la sentencia SL 4849 del 2008 señala, se llama fuerza mayor, caso fortuito al imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Consiguientemente, en materia laboral son aplicables los requisitos que en la jurisprudencia y en la doctrina general se han exigido para la figura, como que solo puede calificarse caso fortuito o fuerza mayor al hecho que concurrentemente contemplan los caracteres de imprevisible e irresistible, e igualmente que un acontecimiento determinado no pueda catalogarse fatalmente por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, pues puesto que es indispensable en cada caso o acontecimiento analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho. En efecto, en primer lugar debe aclararse que no todo acto de autoridad que impida la ejecución del contrato de trabajo debe clasificarse automáticamente como caso fortuito o fuerza mayor que comporte la suspensión en los términos del artículo 51, numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo, pues habrá que examinarse las circunstancias de cada caso. Para justificar la razón de su dicho, la parte demandante aporta el decreto 007 del 4 de enero del 2021, por el cual se adoptan las medidas transitorias de policía para garantizar el orden público y mitigar el impacto causado por la pandemia del coronavirus COVID-19 en las localidades de Usaquén, Engativá y Suba, y se toman las determinaciones desde las 0 horas del día 5 de enero del 2021 hasta las 0 horas del día 18 de enero del 2021. El personal exceptuado deberá contar con plena identificación que acredite el ejercicio de las funciones. Los vehículos en el que se transporta deberán contar con debida identificación del servicio en la que presten. Por su parte, también aporta el decreto 023 del 19 de enero del 2021, en el cual señala restricciones a la movilidad, restringir la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos en las ciudades de Bogotá desde las 8 p.m. del 22 de abril del 2021 hasta las 4 m del 25 de enero del 2021. Las mismas restricciones aplicarán en horario comprendido de 8 p.m. hasta las 4 m los días 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 de enero del 2021. Por otra parte, también se aporta el comunicado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las cuales estas serán las medidas que en Bogotá, para terminar de superar el segundo pico de la pandemia. Se mantiene la restricción de movilidad nocturna, pero a partir del viernes 29 de enero se realiza en el horario comprendido entre las 10 de la noche a las 4 de la mañana. A partir del sábado a las 0 horas y hasta el próximo 12 de febrero a las 11 se declararán nuevas zonas de cuarentena especial de acuerdo con la UPC de la ciudad en las que tienen mayor número de contagios. Estas zonas serán Los Cedros, Castilla, Timizá, Fontibón, Graces, Navas, Boyacá, Real, Tibayúe, Suba y Rincón. La UPZ Bosa Occidental y Bosa Central en la localidad de Bosa y Ciudad de Monte en la localidad de Puente Aranda estarán siendo monitoreadas por su número de contagio y situación será evaluada en una semana. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo del 2020 por causa del coronavirus, que dicho estado de emergencia fue prorrogándose en el tiempo y que dicha situación conllevó a las restricciones a la movilidad en todo el territorio nacional y aislamientos obligatorios o aforos en diferentes porcentajes para la entrada a sitios o establecimientos públicos.
que al escuchar la declaración de la representante legal señala que por correo electrónico enviada por la demandante decidió suspender el contrato de trabajo, ya que las funciones que se desarrollaban no se podían hacer de manera remota, ya que era la que se encargaba de recibir el dinero de las ventas. Que en el plenario se escuchó la declaración al testigo de la demandante, señaló que algunos de sus compañeros le dieron vacaciones adelantadas, que no le consta en qué consistió la suspensión del contrato de trabajadora del contrato de trabajo de la trabajadora demandante, que él iba para esas fechas a trabajar. En atención a la declaración anterior, tenemos que la empresa tenía un personal asistiendo de manera presencial, que el empleador no dio aplicación a lo señalado en la circular 21 del 2020 del Ministerio del Trabajo y de la Protección Social, que señala los diferentes medios o herramientas que tiene el empleador a su disposición para efectos de concertar con el trabajador en las diferentes figuras para mantener la relación laboral, es decir, el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada de trabajo flexible, las vacaciones anticipadas colectivas, el salario sin prestación de servicio. Asimismo, también para dicha época estaba vigente la circular 033 del 2020, en las cuales señala mecanismos para proteger el empleo. Y entre estos mecanismos señala que existen las licencias remuneradas compensables, la modificación de la jornada laboral, la modificación o suspensión del servicio extralegal y la concertación de beneficios extralegales. Que de la suspensión no se acredita que se le comunicara al inspector de trabajo el hecho de la suspensión, tampoco se concertó con la trabajadora demandante, que en su declaración señala que la trabajadora le manifestó por correo electrónico que si la multaban, si la empresa respondería, que por tal razón toma la decisión de suspender el contrato de trabajo, fundamentándose en una fuerza mayor y caso fortuito. Que la empresa, de acuerdo a la declaración del testigo, seguía funcionando, en las cuales habían personas laborando de manera presencial, que las partes debieron de buscar el mecanismo de concertación para no suspender el contrato de trabajo, que si bien dichos actos de autoridad pueden incidir en la afectación de ejecución del contrato de trabajo, como fue el coronavirus, un hecho previsible, un hecho imprevisible e irresistible, que sucedió de manera preventiva, las empresas al seguir funcionando y teniendo en cuenta, la empresa al seguir funcionando, teniendo a su disposición cada una de las herramientas ya señaladas y teniendo en cuenta que la función de la demandante era indispensable, ya que recaudaba el dinero de la empresa, la ejecución de dicha labor no se pudo haber interrumpido. Por tal razón, el juzgado condenará al pago de salarios en la suspensión del contrato de trabajo entre el 8 de enero del 2021 al 7 de febrero del 2021 por valor de 908.526, valor que deberá ser indexado a la fecha de su pago. Dotación y calzado. Todo empleador que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada 4 meses de forma gratuita un par de zapatos, un par de vestidos al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta de 2 veces el salario mínimo más alto. Tienen derecho a esta prestación el trabajador que en la fecha de entrega del calzado y vestido de labor haya cumplido más de 3 meses el servicio con el empleador. El artículo 232 señala cuáles son las fechas de entrega. Que los empleadores obligados a suministrar permanente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán de entregar dichos elementos en las siguientes fechas: el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de septiembre. El artículo 234 de esa misma normatividad señala prohibición de compensación en dinero. Queda prohibido a los empleadores pagar en dinero las prestaciones establecidas en este capítulo. Sobre este tema traemos a colación lo señalado en la Sala de Casación Laboral, radicado 10.400 de fecha 15 de abril de 1998, en la cual señala dicha corporación. En efecto, el suministro contemplado por los artículos 230 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo con las modificaciones introducidas por la Ley 11 de 1984 es una obligación a cargo del empleador, quien dentro del año calendario deberá entregar cada 4 meses, el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre, al trabajador que haya cumplido 3 meses de servicio en esta fecha y devengue 2 salarios mínimos mensuales más alto vigente, un par de zapatos y un vestido de labor. De otra parte, no está previsto el mecanismo de compensación en dinero
y antes, por el contrario, el legislador lo prohibió de forma expresa y terminante en el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo. No significa lo anterior que el patrono que haya negado el suministro en vigencia del vínculo laboral a su terminación quede automáticamente redimido por el incumplimiento, pues ha de aplicarse la regla general en materia contractual de que el incumplimiento de lo pactado genera derecho a la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y en favor de la afectada. En otros términos, el empleador incumplido deberá la pertinente indemnización de perjuicio, la cual como no se haya legalmente tarifada, ha de establecerse el juez en cada caso, y es claro que puede incluir el monto en dinero de la dotación, así como cualquier otro tipo de perjuicio que se llegare a demostrar. Al escuchar, descendiendo al sulita, al escuchar la declaración de la demandada, esta señala que solo entregó una chaqueta y que entregó la suma de 150,000 pesos por la solicitud presentada por la parte demandante, para efectos de dicha dotación, que esa suma, tal como lo señala la norma, no era posible efectuar algún tipo de compensación en dinero, ya que la obligación era entregar la dotación y el calzado a la trabajadora que devengaba la suma inferior a 2 salarios mínimos, la cual está acreditada en el plenario que lo que devengaba era el salario mínimo legal vigente. Que la trabajadora solicita el pago de la indemnización de perjuicios por el no suministro de dotaciones y calzado, y para ello aporta una factura por la suma de 440,000 pesos, que la parte demandada se opone a que se reconozca dicho documento como válido por no contener los requisitos de facturación del artículo 615 del Estatuto Tributario. Para el despacho, dicha obligación corresponde a los comerciantes tener la facturación de conformidad con dichos requisitos para efectos tributarios y cumplir con el registro de sus operaciones, ya que la obligación del trabajador es demostrar en qué consistió el perjuicio por el no suministro del calzado y labor, y con dicha documental está aportando que se gastó la suma de 440,000 pesos. Con dicho documento se acredita un pago por efectos de dotación y calzado, pero aclara el despacho que el mismo no se accederá en su totalidad, ya que la obligación del empleador es suministrar un calzado y un vestido, es decir, una sola unidad, un par de zapatos, un pantalón y una camisa, que en este orden de ideas solo se reconocerá la suma de 80,000 pesos por zapatos, 60,000 pesos por camisa y 160,000 pesos por pantalón, por valor de 300,000 pesos, que deberá ser indexado a la fecha del pago de esta sentencia. De la sanción moratoria. En la sentencia SL 912 del 2018, el 13 de marzo del 2018, aunque de manera unificada ha señalado la Corte que la sanción moratoria que prevé el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2012, no es automática, pues su aplicación el juez del trabajo debe constatar si el empleador acreditó una conducta provista de buena fe. También ha precisado que no cualquier justificación debe entenderse inmerso dentro de dicho supuesto. Para el despacho, en el presente asunto, la parte demandante manifiesta que a la terminación de la relación laboral le quedaron adeudando dinero por salario y prestaciones sociales. Para el despacho, en el presente asunto no se acredita la mala fe del empleador por lo siguiente. El trabajador, en los hechos de la demanda, alega que no le cancelaron la totalidad de los salarios y las prestaciones sociales. Segundo, no especifica los días adeudados ni los valores reclamados. En su discriminación de valores, tal como se encuentra en su escrito de demanda, que hace un cuadro de discriminación de valores adeudados para fijar la cuantía, no señala nada al respecto de salario y prestaciones sociales. Asimismo, en las pretensiones tampoco está reclamando el pago de las prestaciones sociales, ni en los hechos hace alusión al monto a lo que se debe o efectúa la discriminación de cuáles conceptos está reclamando. No solicita la condena por el pago de salarios y prestaciones sociales, numeral 3. Cuarto, que el empleador en el plenario acredita que efectuó un pago de prestaciones sociales superiores a la liquidación efectuada por el despacho. Quinto, que desde el 8 de febrero del 2021 al 19 del mismo mes canceló salarios sin prestación de servicio. Sexto, que
El espacio de tiempo cancelado de los salarios y las prestaciones sociales no fue prolongado, ya que la ley no establece un tiempo mínimo para su cancelación. Se establece que tiene que ser un tiempo razonable. Séptimo, que tenía la creencia de que las restricciones de movilidad decretadas por la autoridad legítima, más la solicitud de su trabajadora, en las cuales manifiesta que qué hace si la llegan a multar, le conllevaron a efectuar la suspensión del contrato de trabajo. Por lo tanto, no se condenará a no se accederá a dicha sanción. Sanción por no consignación de las cesantías. La ley 50 del 90 en su artículo 99 señala, inciso 3, el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que él mismo elija. El empleador que incumple el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Dicha sanción tampoco es automática, se tiene que ver la buena o la mala fe del empleador ante dicho incumplimiento. Por tal razón tenemos que, al efectuar la liquidación de esta prestación social, se tenía que liquidar por cesantía la suma de 365.022 pesos y consignarla a más tardar el 15 de febrero del 2021, que revisado la planilla de aportes de cesantía que adjunta el empleador en la contestación de su demanda, efectuó la consignación al fondo de cesantías por valor de 245.164 pesos, que al 1 de febrero del 2021 se canceló la suma de 145.500 pesos a la cuenta de la trabajadora demandante, que esta acepta dicho pago, pero aclara que eran que hacían parte de los intereses, que a folio 27 del escrito inicial de contestación se encuentra un formato del pago de intereses de las cesantías por valor de 43.802 pesos, las cuales tiene la firma de la demandante. Asimismo, en la declaración de la demandante, esta señala que entre el periodo del 8 de enero, el 8 de enero al 19 de febrero no le habían hecho ningún pago por ningún concepto. Por lo tanto, para el despacho, la obligación fue cancelada en su totalidad, ya que la diferencia se pagó de manera directa a la trabajadora demandante, por lo tanto también se absolverá de esta pretensión. Seguridad social. Con relación a la legitimación de los trabajadores para el reclamo de estas prestaciones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 8715 del 2014 señala, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que integra el sistema de seguridad social que se construye a través del tiempo y que por lo mismo pueden sufrir varias eventualidades, lo más sensato y ajustado a los principios de la seguridad social es que el directamente interesado pueda pretender la configuración de su derecho en debida forma y en ese mismo orden pueda acatar todos aquellos factores que afectan su nacimiento completo, como la mora en el pago de los respectivos aportes. En los hechos 13 y 15 de la demanda, el actor hace alusión al pago de manera tardía de los meses de septiembre y octubre del 2020. Sobre los aportes a la seguridad social, tenemos que el empleador aporta las planillas de pago en la contestación de su demanda. Tenemos que en la reforma de esa demanda, folio 43, se encuentra la planilla de pago en la cual se liquida una mora de 143 días y se paga con fecha de pago el 4 de marzo del 2021. Al folio subsiguiente, es decir, al folio 44, se encuentra el resumen detallado de dichos pagos. Asimismo, también tenemos que al folio 45 y al folio 46 también se encuentra un periodo liquidado por espacio de 181 días entre el mes de septiembre y el mes de octubre, septiembre para pensión, octubre para salud, y con dicha documental al folio 46 tiene la misma fecha de pago. Se encuentra también en el folio 46 el resumen detallado de los pagos efectuados por dicho concepto y los valores pagados por cada concepto de manera detallada. Por lo tanto, al estar acreditado el pago, no se condenará por este concepto. Por lo expuesto, el juzgado quinto municipal de pequeñas causas laborales de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar que entre la señora María Fernanda Urrea Ballesteros y la señora Diana Carolina Moreno Ruiz existió un contrato de trabajo a término indefinido con fecha de inicio 17 de agosto del 2020
y como extremos finales el 19 de febrero del 2021 de conformidad con lo expuesto en este proveído. Segundo, condenar a Diana Carolina Moreno Ruiz a pagar las siguientes sumas de dinero por salarios, la suma de 908.526 por indemnización de despido sin justa causa, 908.526 por dotación y calzado, 300.000 pesos, sumas que deberán ser indexadas a la fecha de la sentencia. Tercero, absolver a la demandada Diana Carolina Moreno Ruiz del resto de las pretensiones. Cuarto, condenar en costa a la parte demandada, se fija como agencia en derechos para ser incluidas en la liquidación de costa la suma de 250.000 pesos. Lo resuelto queda notificado a las partes en estrado. Como es una sentencia de única instancia, no admite ningún tipo de recurso, ya que la cuantía, la condena, perdón, no supera los 20 salarios mínimos y asimismo tampoco fue desfavorable en contra del trabajador demandante para ser enviada a consulta. El acta quedará a disposición a cada una de las partes del día de, desde el día de mañana. Partes, apoderados, que tengan buen día. Señor juez, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.